estás vieja e inútil, Julia. Me voy a vivir a la nueva casa con mi joven amante, y tú tendrás que salir de esta casa. Dijo mi esposo, Roberto, con una naturalidad repulsiva, como si estuviera eligiendo qué cenar. Esas palabras me atravesaron como cuchillas, pero, por fuera, mantuve la calma. ¿Así es como agradeces por 20 años de dedicación?, pregunté, intentando contener el temblor en mi voz. Él simplemente rió, burlándose. La dedicación no paga las cuentas ni me divierte. Es hora de darle espacio a alguien que sí sabe cómo complacerme. Al día siguiente, firmé los papeles del divorcio y le entregué la libertad que tanto deseaba. Antes de irme, murmuré simplemente, sean felices. Lo que él no sabía era que la felicidad que imaginaba tenía fecha de caducidad, y yo estaría allí para presenciar cómo su mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Julia, 47 años, una artista que ahogó sus sueños en nombre del amor. Vista desde afuera, mi historia conyugal parecía sacada de una de esas novelas melosas que venden ilusiones en formato de libro. Ese tipo de matrimonio que hace suspirar a la gente y pensar, quiero uno así para mí. Roberto, mi esposo durante 2 décadas, es el arquetipo del empresario exitoso. Traje italiano impecable, maletín de cuero legítimo, ese aire de quien nació para mandar. El yerno que cualquier madre desearía, al menos hasta conocerlo de verdad. Mi abuela, sabia en su sencillez, siempre decía, hija, las apariencias son como el agua de un pozo, en la superficie es un espejo, pero en el fondo puede estar lleno de lodo. Nuestra historia comenzó como esos cuentos modernos de amor. Yo era una artista prometedora, mis lienzos empezaban a llamar la atención en las galerías más importantes de la ciudad. Tenía 3 exposiciones programadas y críticos de arte interesados en mi trabajo. El futuro brillaba como pintura fresca sobre un lienzo. Roberto apareció en una de mis exposiciones. Impecable en su traje azul marino, hablaba de arte como si entendiera del tema. Descubrí después que había memorizado unas frases de Google. Me conquistó con promesas de amor eterno y un anillo de oro que pesaba tanto como las responsabilidades que vendrían con él. Poco a poco, cambié mis lienzos por trapos de limpieza. Mis pinceles fueron reemplazados por plumeros. Mi firma, que antes adornaba obras de arte, ahora solo aparecía en recibos del supermercado y facturas domésticas. Al principio, Roberto era el esposo trofeo. Mandaba flores sin motivo especial, recordaba fechas importantes con regalos costosos, me llamaba mi reina delante de todos. Me sentía como la protagonista de una novela romántica, sin saber que solo estaba viviendo la primera temporada de una serie de decepciones. Una tarde de 2010, organizando su maletín ejecutivo, Dios me libre si un papel importante desapareciera. Encontré recibos de restaurantes que harían llorar a mi limitada tarjeta de crédito solo con ver los precios. Reuniones de negocios, decía él. Curiosamente, todas esas reuniones ocurrían en lugares románticos y terminaban después de la medianoche. Los cambios fueron sutiles, como un cuadro expuesto al sol, los colores se van desvaneciendo tan lentamente que solo te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. Primero, fueron las llamadas misteriosas. Luego, el teléfono que siempre estaba más volteado que página de agenda vieja. Roberto tenía más contraseñas en su móvil que un hacker profesional, y eso que yo era solo su esposa, no la hacía. La cena fatídica ocurrió en una de esas noches en las que él exigía que preparara un banquete digno de un restaurante con estrellas Michelin. Mientras servía el entrante, que me había costado horas de preparación, uno de los socios más jóvenes me preguntó sobre mi profesión. ¿Julia? Roberto me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solía pintar, ¿verdad, querida? Algunos cuadros, interesantes. Pero descubrió su verdadera vocación, ¿no es así? Ahora es nuestra reina del hogar. Hizo una pausa teatral, levantando su copa de vino caro. Por cierto, ya que tocamos el tema, tienen que probar su comida. Es el único talento que realmente prosperó, ¿no es cierto, amor? Al menos en la cocina conseguiste algo de éxito, a diferencia de ese intento fallido de carrera artística. La mesa quedó en silencio por un momento,
con un aire incómodo flotando entre los invitados. Pero Roberto, impulsado por su propia crueldad, continuó. ¿Quién sabe, si te hubieras dedicado tanto a la pintura como te dedicas a mantener mi casa en orden, quizá esas exposiciones tuyas habrían llevado a algo, ¿no crees? Apretó mi mano sobre la mesa con una fuerza innecesaria. Pero al final, todo salió bien. Encontraste tu lugar, sirviéndome a mí y a mis invitados. Es en eso donde realmente brillas, ¿no es cierto? Forcé una sonrisa más artificial que las promesas de un político en plena campaña electoral. Fue en ese momento, entre copas de cristal y cubiertos de plata, que la verdad me golpeó como una bofetada. Me había convertido en un electrodoméstico de lujo, bonito, eficiente y sin voluntad propia. Una pieza decorativa en la vida del gran empresario Roberto, sirviendo solo para inflar aún más su ya desmesurado ego. Después de que los invitados se marcharon, mientras lavaba la vajilla cara que Roberto insistía en exhibir, sus palabras seguían resonando en mi mente. Es el único talento que realmente prosperó. Cada plato que limpiaba parecía más pesado que el anterior, como si no estuvieran cargados solo de restos de comida, sino de humillaciones acumuladas. A partir de esa noche, las reuniones inaplazables se multiplicaron, como si Roberto quisiera huir de la escena del crimen. Cada excusa más elaborada que la anterior, digna de un guionista premiado. Amor, no lo vas a creer. El coche se averió justo frente a la oficina. A las 11 de la noche de un domingo, cuando se suponía que estaba en una videoconferencia con China. Joao necesitó ayuda con una crisis familiar. Joao, curiosamente, estaba publicando fotos en un resort con su familia. Y después de esa noche fatídica, sus críticas a mi comida, antes ocasionales, se convirtieron en un plato diario, sazonadas con comentarios venenosos sobre mi pasado artístico. Julia, esta salsa está tan sin vida como tus últimas pinturas. ¿Hasta cuándo vas a hacer esta misma receta aburrida? Ni el buffet de la esquina es tan predecible. Ya que abandonaste los lienzos, al menos podrías dedicarte a aprender nuevas recetas. Pero no, preferiste quedarte también en la mediocridad culinaria. En el fondo de mi corazón, una alarma sonaba como sirena de ambulancia, pero la silenciaba con la maestría de quien ha aprendido a ignorar lo obvio. Era más fácil culpar al estrés corporativo que enfrentar la verdad que bailaba frente a mí, burlándose de mi ceguera voluntaria. Fue un martes cualquiera, de esos que se arrastran como tortuga cuesta arriba, cuando el destino decidió darme una sacudida. Roberto había salido para otro de sus viajes urgentes, tan urgentes como pagar la tenencia en diciembre. Mientras ejecutaba mi rutina diaria, sentí un dolor en el brazo izquierdo que me dobló como un taco mal enrollado. La cocina empezó a girar como un trompo loco. Mi cara se quedó más entumida que después de una visita al dentista del Seguro Social. Con las fuerzas que me quedaban, llamé a Roberto. Su voz del otro lado tenía la calidez de un político en año no electoral. ¿Qué pasa ahora, Julia? Estoy en una junta importantísima. Y curiosamente, escuché risas femeninas de fondo. Roberto, creo que estoy teniendo un infarto, apenas pude balbucear. Ay, por favor, Julia. Siempre exagerando todo. Si tan mal estás, llama a una ambulancia. Y colgó, con la delicadeza de un elefante en una cristalería. En el hospital, mientras los doctores confirmaban el principio de infarto, descubrí que mi marido tenía tanta preocupación por mí como un gato por el agua. Apareció una sola vez, más preocupado por mi tiempo de recuperación que un estudiante por entregar la tarea. ¿Viste al marido de la paciente del 304? Sí, más frío que un helado de la Michoacana en el congelador. Le preguntó al doctor cuánto tiempo estará aquí como si hablara de su coche en el taller. Esas palabras se clavaron en mi mente como chile en los ojos. Pero el universo, ese viejo irónico, guardaba una sorpresa que cambiaría todo. Al volver a casa, encontré todo más limpio que cocina de suegra criticona. El aire estaba perfumado con una fragancia cara y chillona que no era mía. Y entonces, brillando en el suelo como moneda de 20 pesos nueva, encontré un arete que costaba más que todo mi guardarropa del Suburbia. Mientras yo luchaba contra un infarto en el hospital, mi adorado marido convertía nuestra casa en su nido de amor clandestino. Roberto llegó esa noche con una expresión más falsa que billete de 30 pesos.
Buenas noches, Julia. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó con una preocupación tan artificial como las flores de plástico del mercado. Ese momento fue el despertar que necesitaba. Pero él no sabía que, durante mi estancia en el hospital, no solo me estaba recuperando, estaba planeando mi venganza más sabrosa que unos tacos al pastor. Con la calma de quien ya planeó cada movimiento, tomé el brillante arete y lo coloqué sobre la mesa, la misma donde compartimos tantas comidas vacías. La joya tintineó contra el vidrio como una pequeña campana anunciando el final. Roberto miró la joya como quien encuentra una víbora en su jardín. Por un segundo, un único y revelador segundo, vi el miedo bailar en sus ojos. Pero su máscara de arrogancia volvió a su lugar, tan bien ajustada como su traje italiano. ¿Qué es esto? La pregunta salió con un cinismo estudiado. Esto, Roberto, es el recibo de tu traición. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Soltó una carcajada que me heló la sangre. Por fin. ¿Sabes cuánto tiempo quería que lo descubrieras? Era una tortura tener que fingir que me importabas. Su rostro se transformó en una máscara de desprecio puro. Mírate nada más, Julia. Una pintora fracasada que se convirtió en una mediocre ama de casa. ¿Sabías que Camila da clases de arte? Irónico, ¿no? Mientras tú abandonaste tus sueños para limpiar mi casa, ella construyó una carrera. Es patético cómo desperdiciaste tu vida. Lo hice por nosotros, por nuestro matrimonio. Mi voz tembló. ¿Nuestro matrimonio? Se rió con burla. ¿Qué matrimonio? ¿De verdad creíste que era feliz con una mujer que se conformó con ser mi sirvienta? Por favor, Julia, hasta tu comida es desabrida. ¿Sabes cuánto tiempo llevo sin sentir gusto por volver a casa? Camila me hace sentir vivo. Tú me das lástima. Tomó el arete y lo giró entre sus dedos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Este arete costó más que todas tus mediocres pinturas juntas. Camila tiene clase, elegancia. Ni siquiera te diste cuenta cuando te quedaste congelada en esta patética vida de suburbio. ¿Entonces fue por eso que no te importó cuando casi me muero en el hospital? ¿Morir? Sería demasiado dramático, como todo en ti. ¿Sabes qué pensé cuando recibí tu llamada? Ahí viene con sus crisis de necesidad de atención. Camila estaba conmigo, por cierto. Nos reímos mucho de tu dramatización. Hasta sugirió que aprovechara tu internación para redecorar la casa, lo cual hizo magníficamente, por cierto. Se inclinó sobre la mesa, su sonrisa más cruel que nunca. ¿Quieres saber la verdad cruda y sin filtros, Julia? Eres como esos muebles viejos que uno mantiene por costumbre, pero que en el fondo solo ocupan espacio. Estás envejecida, obsoleta y, francamente, deprimente. Cada vez que te miro, veo el reflejo de mi mayor error, haberme casado con alguien tan insignificante. Ya ni siquiera puedes cuidarte sola. Mírate, un derrame cerebral a tu edad. Mientras tanto, Camila practica yoga todos los días, tiene su propio negocio, y lo mejor de todo, sabe exactamente lo que vale. No como tú, que te conformaste con las obras de mi éxito. Sus palabras destilaban veneno puro. Cada sílaba cargada de desprecio, como si yo fuera una mancha en su perfecto traje italiano. Voy a ser directo, ya que nunca fuiste buena captando indirectas. Te quiero fuera de aquí. Cargué este matrimonio por lástima demasiado tiempo. Camila y yo tenemos planes que no incluyen una reliquia del pasado como tú. Ya inicié el proceso de venta de esta casa. Vamos a construir algo digno de ella, no este museo de fracasos que convertiste en tu cárcel personal. ¿Y quieres un consejo? Firma el divorcio sin dramas. No me hagas gastar más dinero del que ya me costaste todos estos años. Sentí mis ojos arder, pero las lágrimas no vendrían. Esta vez no. En lugar del llanto, una sensación helada comenzó a extenderse por mi pecho, era la rabia cristalizándose. Con una calma que ni yo sabía que poseía, me levanté y dije, disfruta tu castillo de arena, Roberto. Me encantará ver cuando suba la marea. Se rió, el sonido tan artificial como sus promesas de amor. Siempre tan dramática.
tengo una cita con alguien que vale mi tiempo. Después de que salió, me quedé ahí, dejando que sus palabras resonaran por última vez. No lloré, las lágrimas son para quien todavía tiene algo que perder. En cambio, sentí algo nuevo creciendo dentro de mí, una determinación glacial. Me trató como una pieza defectuosa de su colección particular, pero no tenía idea de quién era yo realmente. Después de 20 años anulándome, era hora de mostrar mi verdadero arte, la venganza. En los días siguientes, me dediqué a reconstruir mi vida. Pero no sin antes asegurarme de que Roberto sintiera en carne propia el peso de sus decisiones. Mientras él hacía planes grandiosos para construir la casa perfecta para Camila, yo, silenciosamente, comencé a observar. Se veía cada vez más confiado, pasando más tiempo fuera de casa, hablando con arquitectos y proveedores como si estuviera en la cima de su carrera. Pero mientras él vivía en esa ilusión, yo sabía que algo no cuadraba. Descubrí que su empresa, la misma que presumía como ejemplo de éxito, estaba al borde del colapso. Había estado acumulando deudas durante años, tratando de mantener un estilo de vida que ya no podía costear. Y, irónicamente, mientras apostaba todo en esta nueva vida con Camila, yo mantenía mi silencio, observando desde primera fila cómo su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Durante años archivé cada documento, cada recibo, cada contrato que pasaba por mis manos. Roberto pensaba que solo organizaba sus papeles, pero no sabía que estaba construyendo su expediente completo de autodestrucción. Conocía cada deuda oculta, cada negocio turbio, cada centavo desviado. Desde que me mudé a mi nuevo apartamento, transformé ese espacio en mi centro de operaciones. Las paredes, antes vacías, ahora exhibían mis nuevas pinturas, obras que retrataban la caída de los poderosos. Irónico como recuperé mi arte justo después de perder a mi supuesto gran amor. Era un jueves soleado cuando el castillo de mentiras de Roberto empezó a derrumbarse. Estaba en mi taller, dando los últimos toques a un lienzo, cuando mi celular vibró. Era un mensaje del gerente del banco, mi cómplice involuntario en esta venganza meticulosamente planificada. Señora Julia, como se había previsto, la notificación ha sido enviada. Sonreí mientras lavaba mis pinceles con calma. Sabía que en ese mismo momento, Roberto estaba recibiendo la noticia que cambiaría su día y su vida. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono volviera a sonar. Era mi antigua vecina, Sandra. Julia, no lo vas a creer. Roberto está fuera de sí. Acaba de recibir una carta del banco y está como loco, gritando por teléfono y tirando papeles por toda la terraza. Le agradecí la información y colgué. Había planeado cada detalle, los documentos perdidos estratégicamente, las deudas reveladas en el momento exacto, el terreno de sus sueños yendo a subasta. 3 horas después, escuché golpes furiosos en mi puerta. A través de la mirilla, vi a Roberto, su rostro rojo de furia, la corbata suelta, el cabello desordenado. Muy diferente del ejecutivo arrogante que me humilló meses atrás. Oh, Julia. Abre esta puerta. Sé que estás ahí. Con calma, terminé de limpiar mis pinceles. Lo dejé esperar unos minutos más, cada segundo de su desesperación era un deleite. Cuando finalmente abrí la puerta, prácticamente irrumpió en mi apartamento, esparciendo papeles arrugados por el suelo. Lo sabías. Tú planeaste todo esto. En mi nuevo espacio, con mis lienzos alrededor como testigos silenciosos, me sentí más poderosa que nunca. Planear. Yo. ¿No eras tú el gran estratega, Roberto? ¿Cómo podría yo, una simple exesposa desechable, haber orquestado algo así? Tú arruinaste todo, vociferó, mirando a su alrededor en mi taller con desesperación. Sus ojos se detuvieron en una tela en particular, una pintura de un castillo de naipes derrumbándose. Interesante elección de palabras, Roberto. Arruinar es tu especialidad, ¿verdad? Primero mi carrera, luego mi autoestima, y ahora, bueno, ahora te toca a ti saborear el sabor. Los documentos, tú siempre organizabas todo. Te debiste esconderlos, manipularlos. ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, sí. Una ama de casa mediocre. Curiosamente,
Esta ama de casa mediocre aprendió mucho organizando tus papeles durante años. Fue entonces cuando la puerta, que había quedado entreabierta, se abrió de golpe con un estruendo. Camila entró como un huracán, sus tacones low-boating, probablemente el último regalo caro de Roberto, haciendo un ruido infernal contra el suelo. Mentiroso, gritó, arrojando una carpeta a Roberto. No tienes nada. Todo es una fachada. Me recosté contra mi mesa de pintura, observando la escena con el placer de quien aprecia una buena obra de arte. Amor, puedo explicarlo. Roberto intentó sujetar el brazo de Camila, pero ella se zafó con desdén. ¿Explicar? El arquitecto acaba de llamarme. No solo el terreno está por ser subastado, sino que nunca tuviste dinero para construir nada. Las cuotas de mi coche, los muebles que elegí, todo lo compraste con cheques sin fondo. Camila, por favor. Por favor, nada. ¿Sabes dónde estaba ahora mismo? En la concesionaria, pasando la mayor vergüenza de mi vida porque el coche que tú me regalaste será embargado. Me acerqué a la ventana, fingiendo ajustar un lienzo, mientras saboreaba cada segundo de aquel espectáculo. ¿Y tú? Camila se volvió hacia mí. Tú lo sabías todo, ¿verdad? Yo. Sonreí serenamente. Querida, como tu predecesora, solo puedo decirte que tuviste suerte. Descubriste en unos meses lo que a mí me tomó años ver. Roberto se desplomó en el sofá del taller, viendo cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Todo el dinero que invertí, mi guardarropa nuevo, las joyas, el proyecto de la casa. Camila comenzó a sollozar, su caro rímel corriendo por su rostro. Cancelé 3 portadas de revistas para dedicarme a esta maldita casa. Bueno, respondí, limpiando mis pinceles con una calma estudiada, como dicen, cuando la carroza se convierte en calabaza, es hora de que Cenicienta vuelva a la realidad. Camila salió dando un portazo, dejando a Roberto devastado en mi sofá. Julia. Comenzó, su voz casi suplicante. Ayúdame. Siempre supiste organizar todo, debes tener una salida. Tomé uno de mis cuadros recién terminados, una fénix renaciendo de las cenizas, y comencé a colgarlo en la pared. ¿Sabes, Roberto? Tenías razón en algo, realmente necesitaba reinventarme. Y gracias a ti, descubrí que mi verdadero talento no era solo la pintura. Me giré para mirarlo. Era el arte de la justicia poética. Por favor. Intentó de nuevo. ¿La salida? Señalé hacia la puerta. Está por allí. Y esta vez, no vuelvas. Tengo una exposición que preparar, y tú ya no formas parte de mi colección. En los meses que siguieron, observé la completa caída de Roberto como quien disfruta de un espectáculo bien ensayado. Su empresa quebró, los acreedores le embargaron la casa, y su imperio de apariencia se desmoronó como un castillo de naipes al viento. Camila, por supuesto, encontró a otro empresario, esta vez uno que realmente tenía lo que Roberto solo fingía poseer. Supe que consiguió su portada de revista, posando junto a su nueva mansión, auténtica y completamente pagada. Roberto intentó buscarme unas cuantas veces más. La última fue particularmente patética. Apareció en mi vernizaje, sí, retomé mi carrera artística con toda la fuerza. Vestía un traje raído y llevaba un ramo de flores marchitas del supermercado. Julia, ahora lo entiendo. Tú eras la única que realmente... Detente. Lo interrumpí mientras sostenía mi copa de champán. ¿Ves ese cuadro de allí? Señalé una gran tela en el centro de la exposición. Mostraba a un hombre en caída libre, rodeado de tarjetas de crédito canceladas y documentos de deudas. Se llama Asterisco Imperio de Papel Asterisco. Vendido por 50.000. Irónico, ¿no? Al fin estás generándome ganancias. Julia, he cambiado. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Me reí, una risa genuina por primera vez. Roberto, ¿no lo entiendes? Ya empecé de nuevo. Sin ti, volví a ser quien siempre debía haber sido. Me acerqué, ajusté su barata corbata y le susurré, ahora, si me disculpas, tengo compradores que atender. Ah,
Y quédate con las flores, combinan perfectamente con tu situación actual. Mientras se marchaba arrastrándose fuera de la galería, me di cuenta de que mi venganza no estaba solo en su ruina, sino en mi propio renacimiento. Cada cuadro vendido, cada crítica positiva, cada momento de éxito era un recordatorio de lo que él intentó destruir y no logró. Hoy, mi taller es mi reino. Mis lienzos cuentan historias de renacimiento, de justicia, de transformación. Y si a veces también retratan la caída de los poderosos, bueno, digamos que me he vuelto una experta en el tema. ¿Y Roberto? Supe que vive en un diminuto apartamento y que hace trabajos ocasionales como vendedor. A veces, cuando paso en coche por su barrio camino a alguna exposición, pienso en lo peculiar que es el sentido del humor de la vida. Al final, él tenía razón, realmente necesitaba liberarme. Solo que no de la forma que él imaginaba. Y ahora, cada vez que firmo un cuadro vendido o recibo un premio, sonrío al pensar que mi mayor obra de arte no está colgada en ninguna pared. Está en la vida que construye a partir de las cenizas que él dejó.